Buen día, doctora Portillo, compañeros. Somos integrantes del grupo número 3 y en esta ocasión tenemos a bien exponerles sobre lo que es el concepto constitución. Si bien el concepto constitución escrita es relativamente reciente, esta data del siglo XVII. La palabra constitución se deriva de la palabra constitutio, constituere, la cual significa fundar, establecer, dar origen o dar fundamento. Existen diversas definiciones de lo que es el concepto constitución, establecida por diversos autores. Sin embargo, en términos general, podemos decir o entender la palabra constitución como un ordenamiento jurídico de tipo liberal, o bien como un conjunto de normas jurídicas que contienen algún sentido fundamental de un Estado en sí. Constitución en Grecia. En la época griega predomina la idea de una constitución en sentido material. En esta época la forma de gobierno no supone de un concepto de soberanía ni de Estado. En Roma, el nombre de constitutio indica el acto legislativo general o en resultado. En la Edad Media no existió un concepto de constitución como tal, pero si bien existían reyes, príncipes y señores, tendían a considerar partes de su territorio algunas tierras. La noción moderna de constitución nace como resultado del aparecimiento de conceptos tales como comunidad. Una constitución, en sentido jurídico-político, es una fórmula de reparto de poder en una comunidad o atribuciones de poderes a quienes gobiernan, de derechos que también son poderes. La constitución debe de estar formada por 3 segmentos o estructuras. 1. La costumbre constitucional, que se expresa de la conducta del pueblo. 2. La ideología constitucional, que atribuye en sentido común social o el espíritu del pueblo o valores sociales. 3. La normativa constitucional, hija de la lucha histórica que se encarga en la constitución positiva del Estado. En sentido restringido jurídico-político, se conoce a la Constitución como el conjunto de normas jurídicas fundamentales que pretenden modelar la sociedad política y que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de poder, así como los derechos y obligaciones de las personas. La Constitución formal y la Constitución material. La Salle sostuvo que la Constitución era una cuestión no jurídica, sino de poder, en donde estudiaba la relación de los ciudadanos. Entonces, la Constitución material era el conjunto de normas con el fin de organizar al Estado, a los ciudadanos y la relación del poder del Estado y de los ciudadanos. Entonces, lo que era la Constitución formal eran normas dentro del parámetro del Estado que ayudaban a regir al ciudadano, como por ejemplo las normas, los derechos y las obligaciones de cada uno de nosotros dentro del país y con el país. Para la Salle, la Constitución es primeramente la ley fundamental, dado que aparte de necesidad de promulgación, al igual que la ley, ahonda más que las leyes corrientes para ser fundamento de las demás leyes e instituciones jurídicas, logrando que entre ellas haya coherencia. Postula que la constitución de un país es en esencia la suma de los factores reales de poder que rigen en un país. Buen día, doctora, compañeros. Para poder definir la Constitución debemos saber que está formada por 3 segmentos, que son la costumbre constitucional, la ideología constitucional y la normativa constitucional. Consisten sabemos que la costumbre es una fuente del derecho y es un modo habitual de hacer algo y se establece por la repetición de los mismos actos. La ideología constitucional tiene que ver con la ideología política, los valores, y podemos definir también que la normativa constitucional es una regla que es dictada por un poder legítimo, y todo esto es en función de regular la conducta de los habitantes de una sociedad, en este caso nuestro país, Guatemala. Existen 2 elementos fundamentales que dan sentido a una indagación sobre el concepto de constitución.
El primero de esos elementos es el poder constituyente, el cual tradicionalmente no ha tenido una legitimidad democrática desde el punto de vista desde su integración. Y el segundo de estos elementos fundamentales es el ordenamiento supremo. Un claro ejemplo de ello es la Declaración Francesa de 1789, ya que afirmaron que las constituciones se abocan a determinar la división de poderes y los derechos fundamentales. Sobre el concepto de la división de poderes está la posibilidad organizativa de presidencialismo o el parlamentarismo. A nuestro parecer, el núcleo de la Constitución se encuentra en los valores y principios que configuran las aspiraciones legítimas de una colectividad. Es posible pensar en la Constitución ya no solo como limitación normativa del poder, desde un punto de vista lógico-jurídico y jurídico-positivo, sino además como un conjunto de principios que configuran derechos y obligaciones. La Constitución es la Carta Magna, pues esta es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado. Es decir, no existe ninguna ley ordinaria que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada Ley Suprema. Como ciudadanos guatemaltecos, debemos de conocer el contenido de nuestra Constitución y aplicar los preceptos que están en ella, en nuestra vida diaria, ya sea en la universidad, en el hogar, en la sociedad. En tiempos como los actuales, cuando ya se han perdido los valores y estamos viviendo como los tiempos de la represión, es necesario conocer por qué tenemos derecho a la justicia, a la libertad, a la paz y al desarrollo integral de cada persona, tal y como lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Siguiendo con el tema, podemos concluir que la Constitución es la ley suprema que emana toda la República de Guatemala. Y aquí concluimos con el tema. Muchísimas gracias por su atención. Somos el grupo 3. Gracias.